Estás escuchando La vida sigue igual, con Mario Temiño. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al séptimo programa ya de La vida sigue igual. Al final van pasando las semanas y vamos sumando programas y yo feliz de que nos estéis escuchando todos y de saber que os está gustando algunos. La invitada de hoy me hace mucha ilusión porque además compartimos muchas cosas en común y tenía muchas ganas de estar con ella charlando y todo eso. Pero bueno, ella es periodista, es escritora, es hasta directora de cine, que también hablaremos de eso un poquito. Buenas tardes, Valeria Vegas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Pues muy bien, muy encantada de que comience esta charla, a ver qué depara. A ver qué nos contamos que nos pueda interesar a los dos, porque ya te digo, tengo mucho interés por todos tus conocimientos de los grandes iconos de la cultura española y todo eso. Oye, al final es una pregunta obligada, pero ¿cómo estás llevando el tema del confinamiento? Que por eso seguimos grabando el programa a través de Skype. Pues no lo llevo mal, porque partiendo de la base de que tengo salud, y yo creo que tenemos que ser conscientes de que la salud en ti y en los tuyos al final es lo más importante. Desde luego. Claro, y luego eso se añade que yo de por sí estoy siempre, o sea, mi ritmo laboral no es estar quieta, es decir, cada 3 días tengo que irme a un sitio, estoy como pues Madrid, Sevilla, bajo, voy a Valencia a ver a mi madre, o sea, tengo una cosa que este parón me viene como de, un mes, bueno, ya más de un mes y medio, quieta en el mismo lugar, para un montón de cosas que no podía hacer, de leer, de ordenar, de revisar, de muchas cositas. Qué bien, mira, oye, a pesar de que es verdad que poca cosita buena tiene esto del confinamiento, pero si algo bueno tiene son estas pequeñas cosas que nos permiten hacer y reorganizarnos. Oye, te pillo en un momento de tu carrera que está siendo un boom, estás teniendo muchísimo éxito y además gracias al éxito de la serie de La Veneno se está conociendo mucho de tu trabajo para quizás un público que todavía no lo conocía, ¿verdad? Pues sí, la verdad que estoy como un poco como sin quererlo yo, metida en el mainstream, o sea, o en algo mainstream, en un proyecto muy grande, cuando yo soy la reina de los proyectos pequeños, de la autoedición, de la autofinanciación, una freelance constantemente en los medios en los que escribo, y entonces, bueno, pues es verdad que un poco hilando con lo que dices, noto como esta repercusión que viene a raíz, ¿no? Expliquemos, de la serie de La Veneno, de la biografía y un personaje basado también en mi historia, ha servido para que mucha gente pues conozca esa otra faceta que no tenían por qué conocerla, ¿sabes? No soy Julia Otero, entonces no tienen por qué conocer mi trayectoria. Bueno, hasta donde una llegue, no pasa nada. Pero está bien que una cosa sirva de puente para otra, lo cual está muy bien. Sí, la verdad es que creo que has conseguido algo como muy complicado en el mundo editorial porque por poca fortuna, al final en la vida mediática de los libros, pues bueno, suele ser muy cortita. Los autores soléis hacer la promo al principio y luego, pues bueno, rara es la vez que se rescata un libro para poder seguir hablando de ello. Y con Vestidas de Azul y con las memorias de La Veneno está pasando un poco eso, que son libros que no son de actualidad porque ya hace tiempo que los publicaste, pero siguen siendo noticia. Sí, totalmente. Es decir, en el caso, claro, el libro de La Veneno va a cumplirse 4 años, ¿no? No desde que lo escribí, sino desde que se publicó. Esto llevaba mucho tiempo en un cajón. Es verdad, claro, que es esa gran suerte de que la serie revitaliza un libro, un proceso de descubrir ese libro, descubrir ese otro libro que, como has dicho, es Vestidas de Azul, que un poco, para explicar, es un libro, un ensayo de análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española. Es un poquito largo, pero está bien, sí. A mí todo lo que sea que la gente, que visibilidad, ¿no? Y que descubramos cosas, igual que yo descubro a los demás, me parece muy positivo. Sí, además es que, yo conocí tu historia también a raíz de ver tu nombre lo había escuchado alguna vez, pero realmente empiezo a saber un poco de ti con este primer capítulo de La Veneno, en el que ya se empieza a ver de la manera en la que tú empiezas a entender la escritura como una forma de comunicarte y como una forma de expresión. ¿Cómo son tus primeros recuerdos en los que te das cuenta de todo esto? Pues yo realmente
vamos a partir de la base, por decirlo de alguna manera, siempre he sido muy curiosa, ¿no? Es decir, de lo que yo creo que me ha llevado por estos derroteros es el haber sido curiosa hasta el punto, tal y como se reflejaba en la serie, por ejemplo, de ir a buscar a esa persona, tocar el timbre, ¿no? Todo lo que ocurre en ese capítulo 1 es real. Y eso, y el ser curiosa te lleva a querer hacer preguntas, a querer averiguar, a querer contrastar. Yo creo que la curiosidad es el germen del periodista, del escritor, ¿no? De cualquier persona que se dedique a los medios, ¿no? No hace falta ni siquiera en sí el periodismo más en el sentido más puro de la palabra. Entonces, recuerdo además que siempre me gustaba mucho decir, el hecho de escribir, no te voy a decir que me relaje, pero sí que es algo en lo que se me pasa el tiempo muy, muy fácilmente y me agrada. También os digo que para todo lo demás soy nefasta, cocino muy mal, en este confinamiento me estoy dando cuenta que soy una ama de casa nefasta, que ya lo sabía, lo estoy simplemente corroborando. No te está dando por cocinar, ¿no? Exacto, pero el tema de escribir y de entrevistar, aunque esté siendo yo la entrevistada, pero de entrevistar es algo que siempre que me ha gustado mucho. Enseguida lo percibí. Bueno, me lo comentabas tú hace nada en Vestidas de Azul, en el ensayo que trata un poco sobre la imagen que el cine y los vídeos y los medios audiovisuales habían dado de la transexualidad en la transición y todo eso lo cuentas ahí y bueno, pensando y analizando un poco, todo esto por supuesto ha cambiado, ha mejorado algo, pero realmente hay muy pocos personajes transexuales en la ficción y tenemos muy pocas referencias en nuestro cine a día de hoy, ¿no? Totalmente. Yo te diría que incluso en el cine en general, también. Esto al final seguro que lo extendemos en Francia, en Italia, en Inglaterra y les ocurre un poco lo mismo, porque desgraciadamente lo que ha ocurrido con los personajes, no hablo de las personas, sino de los personajes en la ficción, como tú dices, es decir, los relatos, las historias trans, han sido muy pocas veces llevadas al cine. Cuando se han llevado han sido personajes muy cortos, utilizados para la mofa y para la burla, muy episódicos. Entonces, claro, relatos fuertes para empezar es que no había, ¿no? Donde la protagonista lo fuese. En España tenemos pues excepciones como Cambio de sexo de Vicente Aranda con Victoria Abril, que está magnífica, La ley del deseo con Carmen Maura, que está también sublime, que te diría Las edades de Lulú con María Barranco. Hay, pero son, como tú dices, nada. Comparado, por ejemplo, con lo que es podrían ser personajes de gays y lesbianas, las trans salen, vamos, una escala muy inferior. Sí, es verdad que al final es como ves como el tipo de persona que no tiene mucha representación en el cine y el homosexual sí es hombre, sí que tiene mucha más, pero pensaba que también las mujeres lesbianas tampoco tienen mucha representación y mira, justo en el capítulo anterior que lo estuve haciendo con Sofía Cristo, hablamos de la importancia de Me siento extraña, de esa primera película de temática lésbica que protagonizó Bárbara Rey y Rocío Dúrcal. Totalmente. Bueno, yo soy súper pro, me siento extraña, súper a favor, porque no sé, me falta escuchar vuestra conversación, tú y Sofía, pero yo pienso que obviamente la intención del productor y del director era sensacionalista y las actrices tienen que trabajar porque su trabajo lo hacen todo lo bien que pueden, se aprenden su papel, lo interpretan, las actrices y todo el reparto, ¿no? Pero al final lo que ahí queda, una vez más, es visibilidad y es muy positivo. Es decir, que aunque la intención del productor y del director fuera aprovechar la oleada del destape, que al final, nada, el destape en esa película dura 5 minutos, ¿no? De todo el metraje. Pero lo importante, cuando te pones a pensar, es decir, bueno, esto aportó visibilidad, ¿sabes? Se estaba hablando por fin del lesbianismo. También te doy la razón, como bien has dicho, que es verdad que también son casos muy menores el cine de temática lésbica. Sí, además es curioso porque bueno, esta película se hizo en el 77, si no me equivoco, 2 años después de la muerte de Franco. Para Bárbara Rey fue un éxito, para Rocío Dúrcal evidentemente también, pero le costó un poco, por decirlo de alguna manera, su carrera en el cine, ¿no? El haber tenido agallas de hacer esta película. Mucho, porque si lo comparas, y a Bárbara también le pasó factura, porque todas las actrices de la transición les pasó factura, ¿no? El ser mujeres libres, el ser las primeras que se desnudaban, para que luego pudieran desnudarse todas las demás, porque luego se han seguido desnudando Victoria Abril, Aitana Sánchez Gijón, Maribel Verdú, pero se ve de otro modo. Pero tenía que haber otras anteriormente que se desnudaran con esos guiones reguleros, mejores o peores,
y fueron las que se quedaron marcadas y que luego la industria, digamos, no me sale la palabra, cuando te etiquetan, no, ¿cómo se dice? Cuando te encasillan, ¿no? Te encasillan. Exacto. Claro, entonces toda esa generación de mujeres se vio encasillada. Entonces a Bárbara le pasó factura también, seguro, Sí. fue muy valiente. Lo que pasa es que Bárbara, digamos, la gente tenía un concepto que era la Bárbara de ese momento, ¿no? Bárbara llevaba currando mucho tiempo, pero es como esos años coinciden con su explosión. Entonces como que estaba escribiendo un folio en blanco. Y Rocío Dúrcal tenía ya un par de folios escritos porque venía a ser una niña prodigio. Entonces, eso es lo que a la gente le chocó, ¿no? Como decir, esta no es la Rocío que a mí me gusta, esta no es la Rocío que yo espero. Y eso, al final, lo que te está diciendo es que hay cierta homofobia. Porque lo que pasa es que no quieres ver a tu ídola haciendo un papel lésbico. Si fuera un papel heterosexual, no te importaría. Sí, al final es que, bueno, es verdad, es lo que tú dices, que a Bárbara también le pasó factura, porque como a la mayoría de las actrices que formaron parte de la época del Destape, al final Sí. se las ha acabado como ignorando o silenciando y esa etiqueta como que se ha cargado la carrera de casi todas, me atrevería a decir. Sí. ¿Tú crees que fue porque realmente para la industria no eran buenas actrices o porque ya tenían el estigma de haberse desnudado durante el Destape? Yo creo que es un 50-50, ¿no? Justo un poco de las cosas que comentas. Por un lado, tenían el estigma de haberse desnudado, ¿no? Es decir, también es verdad que hubo, o sea, al final se desnudaron muchísimas. Empiezas a tirar y ves que se desnudan para Soler Leal, o se desnudó en McCohen, se desnudaron otras actrices. El caso es que ellas, además, no pedían perdón. En el caso te hablo de Bárbara y sus contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, te voy a nombrar pues, Susana Estrada, ¿no? Que es como también otra emblemática de aquellos años de la transición. Te la nombro además, es amiga. Y muchas veces cuando hablo con ella de este tema, Susana Estrada me dice, pero es que la cuestión es que no nos justificábamos. ¿Por qué voy a justificarme si me quiero desnudar, no? Es decir, se justifica Madonna cuando saca el libro sexy, pues no, nadie le pide. Y ellas tenían como que pedir perdón, como en el sentido de que es la moda. Entonces se quedaron estigmatizadas. Y la industria... No sé si pensaban que eran buenas o malas actrices, como tú dices, y era cuestión de la industria, pero desde luego no les dieron la oportunidad. El problema es que no les quisieron dar esa segunda oportunidad. Porque parece que muchas veces cuando una película es mala, la culpa es del actor y no. La culpa es del guionista y es del director. Claro. No culpemos a las actrices de guión malo. ¿Sabes? Claro. Que dices, ¿qué película? Pues sí, te ha tocado trabajar en 20 películas malas, pero es que si es mala es por el director, no es por la actriz. Bastante lo ha defendido ellas. Sí, sí, es verdad que eso es una cosa que pasa bastante en el cine. Leyendo sobre ti estos días al saber que íbamos a grabar el podcast contigo y tal, me he dado cuenta de una cosa y a través de unas respuestas tuyas sobre Vestidas de Azul, en el que dices que hay un tipo de transexuales que tienen como otro tipo de privilegios con respecto a las mujeres transexuales explosivas como tenemos la referencia hoy en día, que son los hombres transexuales, ¿no? Sí. A ver, sí, totalmente, y lo sigo manteniendo. Y cuando he dicho esto muchas veces, el hombre trans me ha dado la razón, lo cual es muy de admirar y que sepan reconocerlo. El hombre trans socialmente sube un escalón, gana un punto, porque de repente... se entra en la sociedad como hombre y se presenta como hombre, y no quiero ser maniquea ni estar contando algo como que parezca absurdo, o sea, o simple, pero es que es verdad que vivimos en una sociedad machista. Entonces, la persona que físicamente con un físico de hombre y decide ser una mujer, le pasa factura. La mujer que realmente se siente hombre y acaba siendo hombre, la sociedad la acepta mejor. Para empezar, no vas a ver hombres trans que se vean abocados a la prostitución, cosa que en las mujeres trans sí, porque la mujer es más fácil que sea un comercio sexual a que lo sea el hombre, por ejemplo. Claro, o sea, es verdad que pensando sobre esto, creo que tienes toda la razón, pero por otra parte pensaba, ostras, pero en realidad tenemos como muy pocos referentes de hombres trans. No sé porque por desconocimiento, no sé en otros países, pero por ejemplo en España en concreto, yo no en mi cabeza no tengo como muchos referentes de este tipo, ¿no? No, a ver, los referentes que han habido han sido a través a lo mejor de algún reality, pero... Sí, como Nikki de Gran Hermano. Claro, pero es que también si no hay referentes no es porque no existan, es porque no han querido salir. Eso te lo reconocen muchas veces ellos también, ¿no? Vale. El hecho de que
Quizás también porque es verdad, no me digas por qué, la mujer trans, su otra vía, además de la prostitución durante mucho tiempo, su vía para mantenerse, su trabajo era el espectáculo. Entonces el espectáculo aporta visibilidad, la ves en los medios, cosa que los hombres trans no se dedicaban ni a la prostitución ni al espectáculo. Entonces ya desde ahí esa visibilidad no existe. Y yo creo que ellos voluntariamente preferían camuflarse en esa sociedad, que nadie les tocara el tema. Es más, yo te digo, conozco algunos casos de hombres trans que en su trabajo no lo saben, es decir, que lo saben puntualmente las personas que lo tienen que saber porque es una decisión de ellos y me parece muy bien. O sea, Sí. Uh-huh. que saberlo no es nada malo ni no saberlo tampoco, pero que tienen perfectamente esa base de camuflaje y de que no quieren destacar como hombres. Oye, ¿y tú crees que los medios de comunicación o los espacios públicos, por llamarlo de alguna manera, se están aprovechando de que hoy en día, pues bueno, está socialmente cada vez mejor aceptado que haya personas transexuales dentro de las plantillas o con foco un poco más público? ¿Se están aprovechando de esas tendencias algunos medios? Sí, a ver, por una parte, sí, estoy segura. Yo a veces, no sé poner tal ejemplo, pero a veces veo una cosa y digo, uy, este medio que hace 10 años hizo 3 barbaridades, qué oportunista. Pero como quiero ser buena, voy a pensar que no es oportunismo, sino que todo el mundo cambia y con el paso, claro. Y que aunque algo tenga una línea editorial, pues han rectificado. Porque afortunadamente, seguramente, los directores de aquellos medios, aquellos periódicos, no son los mismos que en el año 76. Entonces quiero pensar que ha ido renovándose todo ese equipo directivo, el equipo de redactores. Es que puede ser gente más joven y puede ser gente que, digamos, más preparada a una apertura o a una visión mucho más generalizada, que no sea tan... porque antes lo que ocurría, lo que te sorprendía mucho en los medios, en la prensa, era como que... hombre, mujer y travestis, ¿no? No decían ni trans y era como si fuera un sexo aparte. Las excluían, entonces no las trataban ni de hombre ni de mujer. Y si las tenían que tratar, en el caso de ellas, las trataban de hombres. Nunca se hacía burla con los hombres trans. Siempre se hacía burla con las mujeres trans. Entonces, es muy probable que sí haya a veces cierto oportunismo de tocar el tema porque les parece cool, ¿no? En según qué sitios ahora es como... Hay series, hay artistas... Pero, si lo contrario es la invisibilidad, prefiero el oportunismo que, digamos, o esta discriminación positiva porque conlleva visibilidad. Claro, al final esto me recuerda un poco también como cuando medios o también otro tipo de empresas se aprovechan del marketing del feminismo, ¿no? El que es algo que cada vez tiene mucho más fuerza, que tenemos como, gracias a Dios, bastante integrado la mayoría de todos nosotros, pero es verdad que se sigue utilizando como reclamo de marketing. Sí, total. Sí, y te das cuenta porque el resto del año luego se olvida. Esa misma empresa tiene como el mes de marzo muy, muy ensalzados ciertos valores y cuando llega julio ya no están los mismos valores o de repente hay un artículo que no te encaja mucho y dices, uy, ya han perdido sus lemas, ¿no? Y sus reivindicaciones, pero sí, suele ocurrir. Sí, desde luego, además es algo que, bueno, es un poco lo que tú dices, ¿no? Si al final eso sirve para visibilizar o para concienciar a una sociedad, pues bueno, no es la manera ideal en la que debería funcionar, pero bienvenido sea totalmente. Oye, ¿y por qué al final supongo que me decías antes porque los hombres trans no han querido salir un poco a la palestra? Entonces, ¿por qué al final parece que solo nos interesa el perfil de mujer transexual explosiva, estupenda, que estamos acostumbrados a ver? Porque no te quiero incluir, pero socialmente nos han educado a eso. Es decir, Sí. Nos han educado a eso, porque los medios, desde que existe la democracia y empieza a darse visibilidad, es verdad que también en temporada de dictadura hasta existió Coccinelle, que bueno, otras muchas más, pero te quiero decir que parece que muere Franco y existe la transexualidad, existía antes, pero no se hablaba, se castigaba. Me voy a centrar en los últimos 40 años, entonces en los últimos 40 años sí que es cierto que los medios, el cine o la televisión, la prensa menos, pero también han dado un único modelo de mujeres, que han sido ellos los que cuando tenían que filtrar a quién seleccionaban para el reportaje, para la entrevista, para sentarla en un plató, ¿no? A chicas anónimas, ellos siempre acababan filtrando ese modelo de mujer explosiva. Entonces, el problema es que lo que no se ha aportado ha sido pluralidad, que es lo que yo llevo reivindicando mucho en los últimos años. Por favor, la pluralidad nos hará libres, porque vamos a ver que hay mujeres trans
que son altas, bajas, guapas, feas, como todo con el mundo, estudios, claro. como todas, buenas y malas también, totalmente, sí. Sí. Oye, y durante este confinamiento, es verdad que salió como creo que es la cuarta temporada de La Casa de Papel en Netflix, y enseguida saltó a la palestra la polémica de que, en este caso, Belén Cuesta interpretaba a una mujer transexual dentro de la serie, y volvió a salir como toda esta polémica que también vivimos, como cuando conocimos que Paco León iba a hacer el papel de una mujer transexual en La Casa de las Flores. ¿Cuál es tu posición con respecto a todo esto? Mira, mi posición es que yo creo, por un lado, que a los actores les resulta muy goloso cuando les ofrecen un papel así, ¿no? Es como decir, uy, pues, porque piensan que es un reto interpretativo súper fuerte, ¿no? No estás constantemente interpretando personajes trans, es algo que te pasa una vez en la vida o dos. Entonces lo deben ver como si te proponen hacer de una monja atracadora que tiene 3 hijos y va a escalar la Torre Eiffel. Imagina, dices, ¿qué papelón voy a hacer? Pues de todo, yo creo que en la cabeza del actor o la actriz lo ven de ese modo. Entonces aceptan el papel, también porque por un lado en este país los actores trabajan hoy y no saben si trabajarán mañana. ¿Cuántos casos hay de grandes actores y actrices que hemos visto mucho en la década de los 90 y los 2000 ya no están y así sucesivamente? Entonces yo entiendo que por una cuestión alimenticia aceptan el papel, sobre todo en España. Pero si tenemos que culpar a alguien, yo siempre digo, porque es verdad que dices, hoy en día ya hay muchas, haz un buen casting, como ha ocurrido con Veneno, y vas a poder encontrar muchas chicas que te lo van a hacer estupendamente y les das esa oportunidad, porque el problema es que luego a esas chicas trans tampoco les das la oportunidad de hacer el papel de la chica cis. Es decir, los papeles que hace eventualmente Belén Cuesta, estas chicas no pueden optarlo, entonces Belén Cuesta sí que opta al único papel que podrían hacer ellas. Sí. Pero ¿qué ocurre? Siempre digo que si tenemos que dar una colleja o recriminar algo a alguien, tiene que ser al productor y al director, que son los que están arriba en la punta de la pirámide, y son los que deciden esto al final. Realmente el actor no es el que está haciendo esa selección de casting. Ahí hay un director de casting, el director de la propia obra y el productor. Son los que no quieren, porque se ha demostrado que si se quiere, puedes buscar a la persona idónea, ¿no? Y también, por otro lado, mi conclusión es que creo que dentro de 5 años, quizás, igual estoy siendo demasiado positiva, veremos cómo habrá actrices trans haciendo papeles de mujer cis, es decir, de lo que se llama biológicamente mujer, y mujeres cis haciendo los papeles de mujer trans, ¿no? Como lo que está ocurriendo un poco me le cuesta, pero al revés. Claro, al revés. Pues ojalá y sean 5 años o menos, si es posible. O menos. Lo que pasa es que sí que también he reflexionado leyendo sobre ti, que decías que al final la transfobia va a existir siempre, igual que existirá siempre, por ejemplo, el racismo, ¿no? Y joder, cuando veo esa reflexión por tu parte y la empiezo a asimilar y me doy cuenta de que probablemente tengas razón, es como, ostras, qué bajón, ¿no? Ya, da bajón, lo siento muchísimo que hayas llegado hasta ahí. Pero es que es verdad que erradicar la transfobia, por ejemplo, el racismo, sería erradicar la maldad, la ignorancia, y no vamos a poder erradicarla. Lo que podemos hacer es informar a la sociedad. Ahora mismamente, con tu podcast, con muchas cosas se puede estar dando información, visibilidad, apertura. ¿Estamos mejor que hace 20 años? Sí, que hace 40, claro, por supuesto, si eso es lo importante, que seguro que hoy en día cualquier persona que ha vivido esos años te dice, uy, estoy en la gloria, sí. Pero es verdad que siempre van a haber casos de transfobia, de personas que ves cómo vierten, pues eso, su odio hacia alguien por su condición trans o por homofobia, el racismo. La maldad no va a existir. Fíjate lo que te digo, yo me acuerdo a mitad del confinamiento que se escuchaba mucha teoría, ¿no? De esto nos va a cambiar mucho porque esto sí. nos va a convertir en mejores personas, va a convertir en mejores personas a las que sean buenas personas, pero a la que sea una bicha saldrá de aquí y seguirá teniendo el rencor, la envidia, el odio. Es decir, que somos demasiado románticos para teorizar. Incluso el odio lo tendrá un poco más acumulado de haber estado tanto tiempo en casa conteniendo, ¿no? Va a salir más rabiosa a la calle. Claro, sí. Desde luego. Oye, ¿y cómo vives tú el que las TERFs cada vez hagan más ruido o den bastante por saco, en mi opinión, en redes sociales y esas cosas? ¿Cómo lo vives? Pues, fíjate, tú lo has dicho, yo creo que hacen ruido. No consiguen su objetivo, pero lo que hacen es hacer ruido. Entonces, muchas veces es porque no son tantas,
pero saben llegar. ¿Por qué? Porque tenemos pues Internet, que es una herramienta que es estupenda para la gran mayoría de las cosas, pero también sirve para que la gente, todo el mundo opine. Entonces, todo el mundo opine y a veces tú puedes opinar algo en lo que no estás de acuerdo, pero tienes que opinarlo de unos modales y de unos modos que no hieras, ¿sabes? Que el problema de las TERF es que es casi acoso y derribo, ¿no? Por algo que a ellas no le está afectando, que a ti, una persona legislativamente se favorezca de algo, no te quita a ti derechos, ¿sabes? Desde luego. Eso es lo que a mí me indigna un poco. Sí, es que pero creo que ya te digo, creo que no son tantas como nos pensamos, sino que hacen ruido. Que hacen mucho ruido, sí, eso yo también lo creo. Y en tu caso, que llevas muchos años haciendo activismo, y además un activismo muy necesario y muy bien hecho, no supongo que habrá momentos cuando te enfrentas a ciertas cosas en los que debes estar agotada, ¿no? O sea, de tanta leche y de tanta tontería. Claro, pero fíjate, Mario, lo que he hecho para no agotarme es una cosa, no sé si dentro de 3 días me desdeciré. Yo lo que he hecho de entrada para no agotarme es no tener Twitter, que ya me parece como un punto de partida importante. Porque yo antes de hacerme Twitter, bueno, mentira, una amiga me enseñó, me lo abrió el primer día, te hablo de hace 4 años por lo menos, y nunca más volví a usarlo. Dije, qué safari. Entonces, claro, porque es un sitio en el que ves como alguien, que a lo mejor es tu amiga, pone buenos días y ya hay alguien diciéndole, ¿cómo pones buenos días con el día más malo que hace? Y es como, bueno, por favor, siempre, es el lugar donde alguien siempre va a poner la puntillita a todo. Entonces, ahí, por ejemplo, dije, no, me voy a ahorrar muchos dolores de cabeza para no estar discutiendo y porque al final, aunque tengas la razón, la acabas perdiendo en los modales porque la otra persona te hace ponerte en ese lugar. Igual estoy siendo muy teórica, pero es contestando a tu pregunta, el único modo en que intento esquivar todo esto, ¿sabes? Intentando evitar los hashtags. Soy muy de decir mundo hater, mundo TERF, mundo tal, como si no existieran, cariño. A veces aquello de no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? Y luego un poco, perdóname que te puntualice, yo me he pasado mucho tiempo que decía, digo, no, yo no soy activista porque lo sigo pensando, ¿no? Porque le tengo un respeto enorme a la palabra, por lo que conlleva pues gente como Jordi Petit, Carla Antonelli, Pedro Cerolo y tantas personas que no conocemos y estaban ahí en el activismo hace muchos años. Es verdad, luego mucha gente cercana me ha dicho, pero es que el activismo no es solamente eso. Dice, tú al final estás escribiendo un libro o otro libro o haciendo artículos y eso también estás haciendo un tipo de activismo a través de la cultura, ¿no? No solo a través de la pancarta. Entonces, bueno, sí, es verdad que cada uno hace el activismo a su modo y te lo agradezco, pero es una palabra que me da como apuro, ¿sabes? Un poquito, pero te lo agradezco. Pero que ahí queda. Pero bueno, que lo importante al final es la visibilidad, desde luego. Sí, supongo que al final una cuando lo hace ella no siente o no da tanta repercusión a lo que está haciendo, pero yo que te veo desde fuera sí que creo que lo estás haciendo y además muy bien. Que además, por cierto, te quería decir, ayer por la noche estuve viendo Manolita, la Chen de Arcos, que es tu película documental en Filming, que la recomiendo a todo el mundo, porque además mientras la veía y mientras escuchaba a Manolita y toda su historia, pensaba, cómo yo no, o sea, es que no tenía ni idea de esta persona, no tenía ni idea de que había existido, de que había pasado todo eso y ni de que esa historia había saltado tanto los medios y se acabase convirtiendo en todo eso. Qué pena, ¿no? Ya, real, te quiero decir, que no te sientas mal porque casi nadie conocía la historia, sobre todo en nuestras generaciones, ¿no? La gente a lo mejor que tiene más en torno a 50 años puede que sí. Pues por eso mismo quizás por lo que me lancé va a ser 5 años a dirigir este documental que, como bien dices, para tus oyentes está en Filming, quien quiera verlo, Manolita, la Chen de Arcos, porque me pareció muy, muy interesante. La historia habla lo introduzco un poco, ¿no? De la primera madre transexual en España que logró adoptar, ¿no? La primera mujer trans que en los años 80 logró adoptar de un modo muy sui generis, pero bueno, digamos que la niña ya se quedó con ella, continuó las adopciones y es una persona que cuando yo quise contar su historia, porque la conocía muy vagamente de algún programa antiguo, me había quedado con la copla, ¿no? Cuando quise indagar, conforme me iba tirando del hilo, me cité con ella, pues se lo propuse, también le dije el hecho de decir, mira,
una mujer trans, o sea, soy una mujer trans y quiero hacer esto. Eso también a ella le tranquilizó, porque sabe que no iba a haber nunca, y tú creo que lo habrás visto como espectador, no hay un morbo, no hay sensacionalismo, más allá del que reflejaba la época de antes, pero que al tratarlo con ella está hecho de una manera muy natural y todo pues con un cariño que tienes cuando estás dentro del mismo saco. Entonces, fui tirando del hilo y me daba cuenta que al final incluso la historia de la adopción es una historia más, porque tiene tanto, ¿no? Estas personas que han vivido esta dictadura en los años 60, que te cuenta cómo la encerraban en el cementerio para no ser la vergüenza del pueblo, cuando estaban las fiestas y venían los turistas, cuando se va a Barcelona, cuando tiene 3 trabajos a la vez para salir adelante, cuando se hace empresaria y monta su propio restaurante. O sea, es un historión, desde luego. Sí, no, además lo vuelvo a decir, recomiendo a todo el mundo que la vea, sobre todo si no conocen el personaje, porque es una manera muy buena y además muy directa de conocerla y de poder entender su historia y empatizar con ella. Mientras veía el documental también, hay un documental que seguro que tú también echas de menos, o si me equivoco, dímelo, y ¿cuándo va a llegar? O bueno, no tengo muy claro que vaya a llegar, pero ¿debería llegar el documental de Marisol? Pues fíjate, yo creo que a Marisol lo que le ha ocurrido es que es una mujer sobreexplotada, no solo en su infancia, que nos pensamos que era una mujer explotada en su infancia, sino que también en su vida adulta, si lo meditamos, ha sido muy explotada, ¿no? Es decir, si dice que sí va a recoger un premio, que sí, que se dice que no, también todo genera noticia, aunque ella no quiera. Y eso hace que yo creo que ya se ha contado casi todo, porque es que se ha expuesto tanto que yo creo que un productor ve que dice, si es que la historia ya se ha contado a veces en mini reportajes hace 10 años, si tiráramos, lo que pasa es que no se conservan en los archivos ni están en internet, pero se ha ido contando mucho, a veces a cuentagotas, a veces de manera más acertada, menos, muy hormigas blancas, ¿sabes? Entonces yo creo que eso ha hecho que se pierda un buen documental. Nos hemos perdido un buen documental por lo mucho que han estirado las piezas. ¿Viste cuando los niños pelean y acaban rompiendo el muñeco y tanto estirar y tiran de un lado y otro? Pues igual. Claro, pero al final nos ha faltado, igual tú tienes más información de esto y me puedes aportar cosas, pero nos ha faltado como su discurso en primera persona diciendo, mira, yo que soy Marisol, que soy Pepa Flores, la que vivió todo eso, ahora voy a tirar de la manta y voy a contar todo lo que pasó. Claro, y eso sería súper humano también y súper lógico y súper, te quiero decir, súper lícito. Pero yo creo que ella tuvo ese punto, ¿no? De que ya sabemos, ¿no? De decir, hasta aquí he llegado porque salió escarmentada, porque no quiso. Y tuvo muy claro algo que no se suele tener en el mundo del espectáculo. Y es que tuvo muy claro que si cerraba esa puerta no volvía a entrar por ella. Cosa que constantemente le puedo decir que colecciono prensa a muchos artículos donde Camilo VI, me retiro, pero vuelve. Durante años. Cher también se ha retirado muchas veces y ha dado 500 conciertos más desde que dijo que se retiraba. Entonces, Marisol sí que tuvo claro que ese no era un no, ¿no? Porque así es como luego se la ha tomado en serio. Como no se la tomó en serio en la edad adulta de actriz, porque la seguían encasillando en la niña prodigio y estaba harta de eso, dijo, a partir de ahora vais a ver como mi no es un no. ¿Qué ocurre también? Yo creo que Marisol ha hecho un ejercicio de ego, de limpieza del ego tan fuerte que nadie estaríamos preparados, porque el ser humano tiene ego, ¿no? Te quiero decir, igual que tenemos un montón de aspectos más, de cualidades, de virtudes o defectos, está el ego. Y Marisol, para provenir del mundo del espectáculo, ha limado eso de una manera increíble, ¿no? No tiene necesidad, porque sabe, cualquier persona diría, jolín, voy a salir a ese escenario y me van a dar un aplauso tremendo por toda mi trayectoria. Que no, yo estuve estuve en la gala de los Goya en ese momento presente, en la de este Ah, sí, toma ya. Sí, coincidió que hacía una mesa redonda con actrices malagueñas, bueno, me invitaron. Entonces, yo estaba ahí en ese momento, ya se sabía que no iba a recogerlo, y yo pensaba, estamos, pues eso, todo el mundo congregados, más la gente en sus casas. Mira, a mí se me pasó por la cabeza y pensé, ostras, que en este momento Marisol está paseando a su perro. Estamos todo el mundo viendo la tele, todo el mundo aquí esperando este momento, sabiendo que no, y ella quizás en este minuto ha sacado a pasear al perro como si estuviera en otro planeta. Absolutamente. Y eso me parece como un estado espiritual que dice, debe ser maravilloso también alcanzarlo, ¿no? Si te lo planteas. Sí, seguramente. Pero nos vamos a perder lo que tú dices. Yo estoy segura que no van a llegar ese yo, Marisol, te voy a contar, no va a llegar.
Sí, yo también creo que no va a llegar, desgraciadamente, y me genera un poco de tristeza todo lo que pasó con el tema de los Goya, que al final no fue a recogerlo. Y bueno, que pasó lo que tú dices, que todos estábamos pendientes de la figura de Marisol, de Pepa Flores, y probablemente ella estuviese sacando al perro en ese momento. Y me pregunto, ostras, ¿cuánta tristeza o cuánto dolor o cuánto rechazo tiene que haber dentro de una persona para que se aleje a niveles estratosféricos de todo eso? Sí, claro, es una cuestión de dolor y de no querer volver atrás, ¿no? Que me parece muy, muy, muy loable también. No siempre tenemos que estar Sí. volviendo atrás. Entonces, ese carpetazo lo dio totalmente en serio. Por eso te digo que cualquier persona en más de 30 años podría haber flaqueado, ¿no? Y decir, voy a contar algo. Totalmente. Sobre todo porque a Marisol le han puesto pero unos cheques en blanco increíbles durante más de 30 años. Sobre todo en los últimos 20 años le han puesto unos cheques en blanco alucinante para que contara. Y el motivo de aceptar económicamente me parece también súper loable, porque estamos dentro del capitalismo, tienes que comer, tienes que pagar algo y a lo mejor Marisol no sabes, al día siguiente no tiene ni para pagar su propio entierro, ¿no? Por poner el caso. Entonces, me parecería justificado. Pero es que no ha habido nada que pueda con ella, ni el ego, ni el dinero, por eso es alucinante. Sí, la verdad es que demuestra como una dignidad muy, muy grande y muy bueno, y se convierte en más respetable aún si cabe, aunque también por otra parte pienso que sería igual de respetable si hubiese salido o hubiese hablado o cualquier cosa. Oye, yo te quiero preguntar, ¿cuál de todos estos personajes que al final forman parte de la cultura española y que son iconos de nuestra cultura, de nuestro cine, de nuestra música, cuál es tu favorito? Ay, favorito. A ver, voy a decir algunos que por obviedad, que nos gustan a todos y a todas, no los quiero citar Es que no me puedes pedir uno, Mario, porque entonces, claro, te iba a decir... Háblame de varios, si quieres. Venga, va. Te iba a decir, porque vamos a obviar que Lola Flores nos chifla. Vamos a obviar, claro, entonces, pues Lola Flores está muy arriba... Sara Montiel también me flipa todo el concepto de Sara Montiel. Pienso muchas veces, qué suerte hemos tenido en España de que exista alguien como Sara Montiel. Desde luego. No se va a repetir. No vamos a tener a las actrices de ahora, que también son maravillosas, las chicas jóvenes, con ese recorrido, viéndolas como señoras estupendas que son capaces de rodar un spot en TV, que luego hacen un montaje, me da igual, ¿sabes? Lo que sea, pero no vamos a tener a alguien con esa actitud de estrella, creo yo. Pero luego, personajes que también me gusten mucho... obviamente Alaska ha sido para mí, como yo siempre digo, un poco madre espiritual, porque creo que Alaska es otro personaje que dices, qué suerte ha tenido España de tener una Alaska, porque siempre ha sido una señora que cuando tú ves entrevistas desde principios de los 80 está defendiendo el lado del diferente constantemente y hace 30 y muchos años la veían con un poquito de desdén, como, uy, ¿qué pelos llevas en las entrevistas? Que la estaban tratando que como un bichito, ¿no? Y ella con su educación y con su tesón aguantaba. Y al final te das cuenta que su actitud, ya no te digo ni siquiera su repertorio, que también ha sido un canto a la libertad muchas veces, ¿no? Y a la libertad individual, que me parece también muy importante, que a veces reivindicamos la libertad general y la libertad individual de que cada uno sea como quiera, defienda sus ideales, defienda lo distinto, pues me ha sido alguien que me ha influenciado mucho. Viviana Fernández también ha sido, pues casi como a la línea, a la par con Alaska. Y ya, córtame porque te diría Rocío Jurado, Rafaela Carrà, me podría volver loca. Rocío Jurado me flipa, es mi favorita sin ninguna duda como persona. Pero luego es verdad que hay un montón de historias y me da mucha pena que no se reivindique a todos estos iconos, porque además hay historias fascinantes como que Sara Montiel pudo haber fallecido con James Dean, la amistad de Antonio Ordóñez con Orson Welles, la de Luis Miguel Dominguín con Picasso, su romance con Ava Gardner, por supuesto, incluso que Frank Sinatra se enamoraste de Carmen Sevilla, ¿no? Bueno, exacto, sí, y Charlton Heston le tocara la teta. Exacto. ¿Sabes qué ocurre? Yo pienso como tú. Y hace unos meses se grabó un programa que creo que no se ha emitido todavía, no sé si se emitirá, se quedará en un cajón, pero se grabó para Antena 3 llamado Secretos del Corazón. Creo que se llamaba Secretos del Corazón. Y nos entrevistaban a distintas personas, periodistas y artistas, sobre personajes. Ahí me llamaron para hablar de... Claro, pero no por vivencia, sino periodísticamente y sacar datos, y yo tiro mucho de hemeroteca, de Rocío Dúrcal y no me acuerdo de quién más.
Y yo les pregunté, ¿de quiénes son los programas? Y me dijeron, pues va a ser el primero Julio Iglesias, la segunda, perdóname que estoy... Nada. Todo el que raspeo, cosas del directo. Entonces, el Rocío Dúrcal, bueno, la cuestión es que yo hablando con la redactora del programa, llegamos a la misma conclusión que has llegado tú. Es que siempre se habla de los mismos. Desde luego. Señores productores y directores, apuesten un poco, porque están todos fotocopiándose, todas las cadenas, haciendo los mismos monográficos. Hagan uno de Bambino, hagan uno de Paquita Rico, hagan uno de... Porque al final es verdad que esas 5 luminarias maravillosas, la Jurado, la Pantoja, la Dúrcal, la Montiel, Julio Iglesias y Rafael, son fabulosos, pero sí. Es un poco más allá porque hay vidas muy interesantes y que hasta que no las reivindiquemos la gente no va a ser consciente, totalmente de acuerdo. Desde luego, y hablando también de personajes icónicos, ya vamos a hablar un poco de la Veneno, porque yo todos estos días, cuando he visto todo el fenómeno que se ha formado, bueno, ella siempre ha sido un poco fenómeno, pero quizás ahora sea cuando se ha convertido en un fenómeno más querido y más respetado por todos. Entonces me surgían como sentimientos encontrados, a la vez de felicidad de ver que se reconoce a un icono y a una persona como ella, pero por otra, la pena de que ella no haya podido ver todo esto, recoger tanto cariño, porque ella recogió, pero no tanto, cuando realmente hace muy poco tiempo que la Veneno se fue. O sea, al final todo esto podía haber pasado con ella en vida y, sin embargo, tenemos que esperar otra vez a que fallezca el personaje para darle la importancia. Claro, a ver, hay una cosa que es como si fuera la ley de Murphy, pues es una ley que no tiene nombre, que cuando alguien fallece es cuando quizás más se le mitifica, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que todas las personas que fallezcan se mitifican, porque han fallecido muchas y no sí. no se dan las circunstancias. En el caso de Cristina, se dio de que la muerte la mitificó tal y como ella querría a lo Marilyn Monroe y de golpe. Porque, fíjate, yo, y te confieso algo muy, muy que he meditado en estos días, ¿no? Tras con el estreno de la serie, que ha coincidido con esta cuarentena, y me he dado cuenta, digo, es que cuando yo quise conocer a la Veneno y yo me acerqué a ella y me apetecía conocerla y demás, es que no era la Veneno querida que es ahora, ¿eh? Era una Veneno que la gente la veía un poco como qué circo, hablando claramente, ¿eh? O sea, yo he tenido situaciones un poco tener como que explicar el por qué esa mujer tenía un valor, ¿no? Y contar y decir, no, pero es que contó su historia en los 90, que era otra época, y dio visibilidad a la calle donde la gente no quería saber esas historias realmente, porque la gente en esos 90, aunque nos parezcan los 90 muy modernos, hablar de sexo creaba como... Había que girar la cabeza, ¿no? Y te parecía que indudablemente era ordinaria y era mal hablada, por eso Pepe Navarro la puso ahí, porque sabía que era un efecto choque, ¿sabes? Pero el tiempo fue puliendo, el libro hizo mucho también, es decir, porque tenía unos fans que la arroparon de golpe con la salida del libro, pero yo te digo la verdad, yo no sabía que nos íbamos a encontrar al día siguiente de que a mí la imprenta me mandara las cajas con los libros. Yo pensaba, digo, es que a lo mejor esto tampoco le interesa a nadie, ¿no? Obviamente estaba hecho, perdóname que lo diga así, pero estaba hecho con mucho cariño, ¿sabes? Estaba hecho de una manera como si lo hubiese editado Tassen, ¿sabes? Es decir, divina, claro, de nuevo ella en la portada con su mítico traje, toda una maquetación, las letras, todo estaba como muy, muy cuidado. Entonces, pues eso sumó, imagino, a que tenga una buena acogida. Pero no sé yo si hubiera sido posible, por ejemplo, que a lo mejor sí, con ella en vida, disfrutar de un biopic, porque siempre se suele cumplir, es decir, el de Lola, ¿no? Que se hizo Lola la película, interpretado por las cantantes de Papa Levante. Claro, tampoco Lola lo vio, tampoco Judy Garland ha podido ver recientemente el biopic que ha hecho con Renée Weber llevándose el Oscar. Tampoco Marilyn, tampoco... ¿cómo se llama el cantante de Queen? Freddie Mercury. Generalmente hay una ley en la que es como más, no sé, pienso yo, para los directivos de las cadenas o los productores, parece como más jugoso si el personaje ha fallecido, ¿no? Porque se vende más con más enjundia, quizás, desgraciadamente. Yo recuerdo que cuando publicasteis el libro y tal, vi la noticia de que la madre de la Veneno te había denunciado, acusándote de manera un poco absurda de haber falsificado su firma. Supongo que esos no fueron momentos fáciles para ti, ¿verdad? ¿Sabes sobre todo lo curioso que es? No es cuando el libro se publicó. El libro se publicó en 2016 y ella no lo hace hasta el 2019. Es verdad, fue después, sí. Claro,
Entonces, a mí si hubiera sido en el 2016, cuando yo le paso el contrato, cuando todo, fíjate, no hubiera tenido me hubiera parecido como coherente, ¿no? Tú atacas desde el minuto 1 porque no te parece bien, pero tú atacas 3 años después porque tú estás hilando algo y estás tramando algo detrás. ¿Sabes qué te quiero decir? Que no me parece que tú estés, o sea, alegar algo que, obviamente, quien me quiera me creerá y quien no, me da igual, pero que esa firma no era falsa del documento, toda la historia. No quiero entrar en eso porque es un tema además que no me apetece entrar, pero por cuestiones de que no quiero, soy la mujer antipolémica, pero... Bueno, y que también que está resuelto el caso y sí, sales sí, tú favorable, bueno, o sea, eso es así. Claro, claro, ahí se quedó, el juez lo vio en un cajón, no puso medidas cautelares, que es lo que pedía, no medidas cautelares para frenar el libro y la serie, y eso no, el juez dijo que nanay, pero dices, qué casualidad, ¿sabes? Cuando va a salir una serie, ya. Entonces, blanco y en botella. Entonces, no fueron momentos agradables, obviamente, contestando tu pregunta, porque te planteas y dices, joder, qué desagradable, ¿no? Tener que llevarte esto cuando es un proyecto en el que tú le has dado forma, has luchado, la otra persona estaba conforme. No puedes decir que es una biografía no autorizada, es una biografía autorizada, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, obviamente es la parte desagradable que a veces te llevas de según qué tipo de personas o de familias. Uh-huh. Hablábamos antes de si algún día conoceríamos toda la verdad de la historia de Marisol, y es verdad que la muerte de la Veneno sigue despertando como muchas incógnitas y sigue estando un poco en el aire y siempre sale ahí un poco a relucir. ¿Tú crees que algún día conoceremos la verdad de su muerte? Yo creo, siendo muy realista, yo creo que no. Creo que no, por explicarlo claramente. Porque la familia, su madre, decidió incinerar, ¿no? Por lo que tengo entendido, por lo que he sabido. Entonces, claro, cuando incineras es que ya no puedes hacer las autopsias. Entonces, es que ya de ahí todo lo que hay son hipótesis y las hipótesis nunca llegan a un final concreto, ¿sabes? Por mucho, lo que pueden seguir son las especulaciones de la gente, que me parece muy bien. Yo a veces he escuchado hipótesis que son de verdad surrealistas, pero no, claro, porque a veces no hay nada más sencillo que tirar de cerca y decir, es que a lo mejor la persona que pudo hacer algo, en el caso de que hubiera sido así, no creo que sean las iniciales del libro, como a veces escucho, ¿sabes? De M.M, cariño, no sabes quién es M.M, ahora mismo no tendrá ni para pagar un taxi, te crees que va a ser alguien para pagar un matón y matar, ¿sabes? O sea, no eran personas relevantes. No, en la fantasía muchas veces hace que dejemos escapar a los verdaderos asesinos, que a veces están mucho más cerca, los tenemos a veces bajo el mismo techo, o muy cerquita, ¿sabes? Y eso, la fantasía ha hecho que no se haga justicia también, sin descartar lo que dijeron los forenses de que a lo mejor puede haber sido un accidente doméstico, ¿sabes? Que Carmina Ordóñez tuvo un accidente doméstico y nadie se planteó nada. Pero bueno, también es verdad que Cristina decía mucho de cuando yo hable me pasará algo, claro, es como dicho y hecho. Sí, es verdad que bueno, que se ha ido como alimentando un poco, ¿no? Todo eso ha ido cada vez cogiendo más y más fuerza y quizás luego de resolver sería mucho más sencillo. Yo no tengo ni idea, pero quizás luego de resolver sería mucho más sencillo que toda la bola grande que se ha hecho alrededor de ello. Jo, Valeria, estoy súper contento. Me tiraría muchas horas más hablando contigo, pero no queremos dar la turra a todos los oyentes, pero de verdad que ha sido un placer. Y bueno, sí, que estoy decirte también que estoy deseando, porque cuando en toda la cuarentena pedí el libro de Vestidas de Azul, lo que pasa es que hasta que no terminase el estado de alarma no me lo podían mandar y estoy deseando recibirlo para ponerme a ello y seguir informándome de tu mano que también nos haces. Pues muchas gracias, Mario, ha sido un placer. Se me ha pasado volando, que pocas veces también me ocurre, porque ha sido muy ameno, o sea que te agradezco mucho esta conversación tan fluida. Jo, qué guay, qué alegría y me alegro un montón y ojalá los oyentes que están al otro lado, que desde aquí les agradecemos también que hayan llegado a este punto del capítulo y que bueno, que nos seguimos escuchando y viendo en cualquier lado. Próximamente. Muchísimas gracias, Valeria. A ti un beso.